Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, una nueva edición de este programa desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Manuel vio entrar a una dama elegante, espigada, en la clase de Derecho Romano y quedó impactado. Posteriormente, en una parada de autobús, se baja esa muchacha con una bebé en brazos, se la da a sostener y la bebé orina a Manuel. Una forma de empezar una historia de amor. Estamos con Miguel Martí, periodista, filósofo de amplia trayectoria en el periodismo nacional, como corresponsal internacional también, y es el autor de La Primera Noche Tranquila, que narra una épica de la búsqueda de un bálsamo para su esposa con una enfermedad terminal. Manuel busca eh, medicamentos de cuidados paliativos para cuando no existían los cuidados paliativos en Costa Rica para su esposa que sufría por un cáncer. La historia queda plasmada en La Primera Noche Tranquila, que es la novela de Miguel Martí. La segunda novela de Miguel Martí es La Primera Noche Tranquila. La primera se llama El vuelo de Teosal. Pero vamos a hablar de La Primera Noche Tranquila. Gracias, Miguel, de nuevo. Esa forma de retratar un encuentro que luego se convierte en amor es muy particular, muy vivencial. Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias a todos por ver este programa. En efecto, La Primera Noche Tranquila es una novela testimonial. Es una novela basada en hechos reales que mezcla realidad y ficción. Pero en efecto relata toda una experiencia vivida por el autor, en este caso por mí. Y tiene, digamos, dos planos narrativos. En uno es eh, toda esa, digamos, tensión y contradicción que hay entre una persona que al ser diagnosticada con cáncer toma la decisión de acudir a las medicinas alternativas en lugar de las medicinas basadas en ciencia. Pero esos tratamientos alternativos no le dan efecto y entonces tiene que acudir a la medicina basada en ciencia. Pero cada vez que hace ese trayecto, ¿verdad? Medicina alternativa, luego medicina basada en ciencia, vuelve otra vez a la medicina alternativa, vuelve otra vez, pero cada vez que volvía a la medicina, digamos, basada en ciencia, era tarde. El cáncer continúa su avance hasta el punto que ella ya entra en fase terminal. Y ahí empieza lo que podría ser un segundo eh, relato, una segunda subhistoria, que es la lucha que hubo que dar para que ella pudiera tener una muerte digna. Y para eso se requiere tener su dolor bajo control. Pero en aquella época, por una mezcla de arrogancia, de ignorancia y de prejuicios, digamos, el estamento médico del país y los farmacéuticos del país, en la práctica rehusaban recetar morfina y aún en aquellos casos excepcionales en que se había dado una receta de morfina, en las farmacias ponían toda clase de trabas. Entonces hubo que dar una lucha muy, muy fuerte contra el establishment médico, contra los farmacéuticos, para empezar a que se hiciera efectivo
el acceso de personas en estado terminal con dolor agudo para que pudieran recibir morfina. Sin esa morfina, la persona es consumida por el dolor. Piense si usted tiene en este momento un dolor de muelas espantoso, ¿verdad? Sí, Llega un momento en que usted no va a poder leer la novela, no va a poder hablarle al público, claro, no va a claro, poder interactuar con sus colegas aquí, sí, no va a poder hablar conmigo. Los claro, psicólogos dicen que el dolor agudo termina ocupando la totalidad del espacio emocional y psicológico de la persona. Para todos los efectos prácticos, esa persona queda cortada, aislada de su entorno, subsumida nada más que en su dolor espantoso. Entonces, en esas condiciones, esa persona no puede tener una muerte digna. Incluso en esas condiciones, no puede hacer un testamento, no puede despedirse de sus hijos, de sus hijas, de sus seres queridos, no puede pedirle perdón a alguien porque hay pendiente ahí ¿verdad? Y quisiera sacarse eso y morir. Nada de eso es posible. sí, ni Si no hay, siquiera el derecho a morir con dignidad. no se puede. Y ese tipo de agonías no solo priva a la persona en estado de agonía de tener un proceso de muerte llevadero, sereno. Eh, la fundadora de los cuidados paliativos dice que incluso puede ser un proceso de agonía llevado con alegría y con amor. ¿Eh? No solo eso, sino que su núcleo de amoroso que los rodea, si vive una agonía tan espantosa, queda marcado, quedan afectados. Incluso muchas veces es tal la situación, como describo ahí un caso de una mujer en Guadalupe, ¿verdad? En el Sí, Alto Guadalupe, así es. que esa mujer llevaba más de 2 meses gritando. Entonces su esposo no pudo soportar más, emocionalmente se quebró y la dejó, se fue y se dedicó a tomar guaro. Entonces la cuidaban sus hijas. Sus hijas no aguantaban eso y empezaron a pelear entre ellas, ¿verdad? Y Sí, también entonces casi que la abandonaron y claro, llegaron a cuidarle a unas monjitas. Y una de esas monjitas me llamó para que yo conociera el caso, ¿verdad? Esa mujer, por dicha, murió pocos días después, pero tuvo una agonía sí. espantosa Y hubo y una destrucción, su núcleo familiar quedó sí, destruido, sí, claro, ¿verdad? Y todo eso es porque no le daban una ampolla de morfina. En esa época yo tuve 2 debates en Canal 7 contra médicos y farmacéuticos. Y yo le decía a ellos y a la gente, es decir, ¿cómo es posible que esta señora haya tenido esa muerte tan espantosa porque no se le da una ampolla de morfina que cuesta menos de lo que cuesta una cerveza servida en un bar? Eso es inhumano, eso es cruel. Y ustedes, yo le decía a los doctores, siguen empeñados en una posición absolutamente absurda. Ustedes ignoran los avances, ¿verdad? Y ustedes siguen sosteniendo que a un paciente terminal no hay que darle morfina porque crea adicción, como si eso ya importara, sí, porque está terminal y va a morir. sí, El tema es que muera aliviado del sí, dolor. por Entonces supuesto, fue una lucha tremenda, la que hubo que sí, dar tremenda, tremenda. eh, Empezó a darse un fenómeno de solidaridad humana porque alguna gente sí tenía unas ampollas que sobraron, entonces me llamaban, no sé cómo, pero ubicaban mi teléfono y me decían, la primera fue en San Isidro General, sí, aquí tenemos una, entonces yo salía disparado para San Isidro General, luego que para Nicoya, luego para Ciudad Quesada, iba recogiendo, haciendo una guaquita de ampollas de morfina, pero claro, yo veía esto, sí, no puedo seguir así. claro. Hay En- un ajá. relato conmovedor. Antes me interesa decir que La Primera Noche Tranquila la pueden adquirir en la librería internacional, porque realmente es importante leerla, porque retrata una historia, perdón, inspirada es decir, una trama inspirada en la vida real y que el país vivió intensamente a través de la prensa. Justamente mientras conversamos con Miguel Martí, van pasando páginas de ese proceso. Especialmente dramático fue justamente el tema de Nicoya, cuando hasta el ferry que atravesaba el río Tempisque se retardaron un poco para darle tiempo de regresar a usted que había ido por unas ampollas de morfina a Ujú. Nicoya. Sí, durante todo ese proceso uno vivía.
La actitud inhumana, parece mentira, de médicos y farmacéuticos, pero una actitud profundamente solidaria de la gente. Claro, Entonces, cuando me avisaron de la farmacia del hospital de Nicoya que quedaban unas ampollas y salimos disparados para allá junto con mi hermana, vimos que en ese momento había que coger el ferry de Tempiz, que no existía el puente. Y entonces vimos que no nos iba a dar tiempo regresar porque el último ferry ya habría salido. claro, Entonces hablé con el capitán del ferry, le sí. conté lo que estaba pasando y ellos dijeron, vaya, aquí lo vamos a esperar, hasta que usted llegue, vamos a esperar para llevarlo de vuelta. Imagínese qué acto más hermoso de solidaridad humana. Maravilloso, además de un valor literario inconmensurable. ¿Cómo hizo Miguel Martí para desdoblarse en el año 2022, 2023, para recrear o volver sobre ese calvario vivido en la realidad y plasmarlo en la primera noche tranquila? Creo que fue posible hacerlo porque pude hacer un duelo bien hecho. Hay personas que no logran hacer los duelos bien hechos y entonces más bien quedan, por decirlo así, encrochados, ¿verdad? En un Claro, dolor que no pasa y sigue y sigue. A eso se le llama el síndrome de Juana la Loca, que era la reina aquella que su sí, marido murió, lo puso en el ataúd y lo llevaba con ella para todo lado. Es decir, uno lleva al muerto siempre. No, el muerto hay que despedirlo con amor y aceptar que se fue y que la vida de uno continúa y uno debe continuarla. Entonces, ya desde esa época, habiendo hecho yo las terapias y el proceso de duelo, ya pude, sin dolor, pero sí recordando con mucho amor, recrear todo lo que pasó y plasmarlo en una novela, que incluso traté que no fuera melodramática, sino simplemente sí, la vida es todo esto. claro, y en eso ayuda la vena del periodista también. Estamos con Miguel Martí conversando en Páginas Vivas sobre su novela La primera noche tranquila. Vamos a una pausa y ya volvemos. Hablemos, Miguel Martí, autor de La primera noche tranquila, de la evolución humana del escritor, del inicio de la escritura de la novela al final, cuánto cambia al ser humano o a un escritor iniciar una obra y concluirla desde el punto de vista de la experiencia y de lo que ha sido también el proceso de creación, que no es fácil. Sí, lo primero que yo tendría que decir es que fue un trabajo muy arduo. Yo veo ahora la novela y la veo como tan pequeñita, tan pocas Ujú, páginas, ujú. pero qué trabajal fue, ¿verdad? Realmente es un gran esfuerzo. Yo lo que empiezo es por definir como una estructura, tratar de ir viendo cómo va a ir el relato y tratar de que no sea un relato lineal, Claro, sino que usted ve que ahí se entremezclan los así es, tiempos, ¿verdad? sin Hay, duda. hay, hay flashbacks, y Sí, así etcétera. es. Y además escribir como en, no capítulos, pero sí son partes pequeñas, ¿verdad? Porque yo creo que hoy en día ya la gente no quiere leer parrafadas y parrafadas y parrafadas, ¿verdad? Entonces incluso me inspiré en el éxito que tienen las series tipo en Netflix, ¿verdad? Así Que te es. dan un capítulo y después te dan otro, después te dan otro, ¿verdad? Pero cada capítulo en sí mismo es interesante y no es muy largo. Entonces,
pensé que esa era la mejor manera de construir, darle esa estructura a la narración para que fuera una narración más ágil, tratar de no aburrir al lector. claro, Y yo creo que todavía tengo mucho en mí del periodista, entonces hay una economía de palabras, ¿verdad? Otros escritores habrían dicho lo que yo dije utilizando muchas más palabras. así es, Yo todavía quedo así como un poco un sí, resabio del periodismo, ¿verdad? Y más el periodismo de agencia, ¿verdad? cierto, Que es, vaya más a lo sintético, a lo corto, ¿verdad? Use un lenguaje asequible a la gente. Entonces claro, evito un lenguaje así como muy florido para facilitarle al que lee la lectura. claro. Espero haber logrado eso. Yo creo que sí, como lector lo certifico, porque incluso hay un itinerario interesantísimo por Ciudad de México, en un momento en busca de esa medicina, ¿cómo se le llama? Alternativa, Alternativa, natural, sí. natural, buscando hierbas por aquí y por allá, y con el trabajo como corresponsal que había conseguido Manuel, vamos a hablar de Manuel y de Miguel y de María y de su esposa. eh, en estos hay un registro muy periodístico de ese mercado, no recuerdo si era Tepito o en esos Tepito, lugares, el mercado Tepito. que es todo un mundo. Quienes conocen Ciudad de México y han ido a Tepito saben de lo que hablamos, pero lo pueden vivir en la novela. Ahí hay justamente una vena, bueno, como lo acaba de decir usted, ¿verdad? El ejercicio periodístico de lleno, Ujú, viviéndose. sí. Y algo que también me han dicho lectores que se logró plasmar es María, que en la vida real se llamó Mónica Granados, era una persona de un extraordinario sentido del humor. Así es, Y cómo ella, incluso ya en fase terminal, pero con su dolor bajo control, mantuvo ese sentido del humor hasta el final, cierto. ¿verdad? Entonces, no es, por supuesto que quien lo lee, y yo mismo, hay un dejo de tristeza, pero mezclado también con un poco de humor, ¿verdad? Como la vida Como misma, la vida misma, claro. exactamente, exactamente. Y como la vemos nosotros los latinoamericanos también, ¿verdad? Es muy latinoamericana Ujú. en ese aspecto. Ahí hay un intento de que el lector, al leer todo esto, Sí, acepte también la muerte como un hecho natural, ¿verdad? Como quitarle a la muerte ese velo de miedo y de terror, ¿verdad? En México claro. es increíble, ¿verdad? Cómo celebran el Día de los Así Muertos, es, ¿verdad? Es así como es. una parranda en el cementerio tomando Ujú. tequila y cantando, ¿verdad? Es Sí, decirle a la muerte, aquí estamos. De hecho, sí, cada 2 de noviembre es una de las cosas que más, ¿verdad? Que relato es encontrar una imagen de la Santa Muerte en Tepito. sí, En México hay una santa que se llama la Santa Muerte y está representada por un esqueleto, que supone que es el esqueleto de una mujer vestida, pero de una manera maravillosa, con esos colores mexicanos, ¿verdad? Los claro, flecos y los colores, y es la Santa Muerte. ¿Verdad? Y Manuel se queda perplejo cuando ve claro, eso y se acerca a la señora y dice, mire, aquí le venimos a rezar, etcétera. ¿Y sabe por qué es importante la Santa Muerte? ¿Por qué? Porque nos quita el miedo a la muerte y por lo tanto podemos vivir mejor. ¿Verdad? claro. Eso es una... Maravilloso de asumirla como parte de la vida, justamente. Asumir la vida, la muerte, creo que le da a la persona que lo hace eh, una comprensión más desde el corazón de lo importante que es vivir cada día bien y Claro, haciendo el bien, claro, ¿verdad? Entonces, la muerte más bien puede servir como, no para generar miedo, angustia o terror, sino para decir, tengo que aprovechar mi vida lo mejor que pueda ahora que puedo. claro. Contrario a las autoridades de salud de la época y al hermetismo y a los prejuicios, en cierto modo, sobre el tema de administrar la droga como elemento medicinal liberador, la gente se volcó en apoyo a la causa
y también la prensa. ¿Qué papel jugó el periodismo en ese momento, en esa época? Fue un papel decisivo. El hecho que yo era periodista y Claro, conocía a un montón de periodistas, claro, cuando yo empecé a contarles lo que estaba yo viviendo y lo que estaba viviendo mi esposa, se interesaron. En ese interés está, por un lado, esa relación que había de colegas y de amistad, pero desde un punto de vista estrictamente periodístico, es que era un tema de gran interés público sin duda. y era un evento noticioso. Entonces se mezclaron las dos cosas, esa especie de complicidad entre colegas, pero es que el tema por sí mismo lo permitía. Entonces las denuncias públicas que yo empecé a hacer obligaron a que las autoridades de salud, colegios farmacéuticos y el colegio médico se empezaran a mover. La Sí, primera reacción de todos ellos fue atacarme. claro, eh, un alto funcionario del Ministerio de Salud salió a decir públicamente que no había ningún problema en Costa Rica, que el problema lo estaba provocando un joven muy alterado por la situación de su esposa. Y yo veía como en el país se había agotado la morfina, no había morfina, y pacientes terminales con dolores espantosos. Y sí, gracias a la prensa, es que, y la presión que le puso la prensa obligó a que las autoridades empezaran a reaccionar. Habían olvidado hacer un pedido de morfina a Francia. Imagínense, por eso no había, qué se agotó la impresionante. morfina. Y Sí, cuando llega la morfina, incluso la negaban. Entonces ahí fue donde yo redacté un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Eso fue providencial y le estaré siempre agradecido que vivo en un país donde hay una Sala Constitucional que salvaguarda y protege los derechos de nosotros, los individuos, los ciudadanos, las ciudadanas. Porque ellos adoptaron el recurso y ordenaron que se le diera la morfina en la cantidad que requiriera según la receta de los especialistas hasta que muriera. Ella murió, murió aliviada de dolor, murió bien, tuvo una bonita muerte, pero el juicio siguió 2 años más. En esos 2 años hubo debates míos en Canal 7.2, ¿verdad? Y uno en el Colegio de Médicos. Al final de esos 2 años, la Sala Constitucional, en un fallo histórico, porque estableció jurisprudencia a nivel mundial, ellos tomaron el derecho constitucional a la salud y de ahí hicieron un trabajo de hermenéutica jurídica y dijeron que el derecho a ser aliviado del dolor, terminal o no, aliviado del dolor, ¿eh? Y el derecho a morir con dignidad eran derechos derivados del derecho a la salud que está consagrado en la Constitución. Y se establece que en Costa Rica cada ciudadano y cada ciudadana tenemos el derecho a ser aliviados de dolor y el derecho a morir con dignidad. Y fue un fallo judicial histórico. sin duda. Y años después, el presidente de la Corte Suprema, que era Luis Paulino Mora, eh, me habló y me contó que él quería que yo supiera que basado en ese fallo, varios países de América Latina e incluso en España habían citado la jurisprudencia creada en Costa Rica para también establecer el derecho. Eso permitió que se desarrollaran los cuidados paliativos en Costa Rica y hoy Costa Rica tiene uno de los sistemas de cuidado paliativo más desarrollados del mundo. Interesante cómo no se trataba de un joven impertinente por el estado de salud terminal de su esposa, sino de alguien que tomó la antorcha, como se comprueba después, eh, a favor de familias que sufrían el mismo drama, y cómo este paso fue realmente histórico y se retrata en la primera noche tranquila, la novela de Miguel Martí. Miguel, muchas gracias por haber participado en Páginas Vivas y de contarnos este relato que, reiteramos, se consigue en la Librería Internacional del autor Miguel Martí, su segunda novela, La Primera Noche Tranquila. Y no vamos a contar la novela, pero hay un momento también extraordinario de reacción eh, estremecedora del personaje cuando ya revienta al final de la novela, eh, y pone las cosas dolorosamente en su lugar, aún
ante, ante el amor de su vida. Así es. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos prestan atención. ¿Han visto ustedes las páginas vivas del periodismo, de los periódicos viejos, entre comillas, en este santuario de la Hemeroteca Nacional? Cómo se vive de nuevo al abrir las páginas una épica que merece ser recordada para bien de nuestra historia, para bien de nuestra ciudadanía y por el respeto a las leyes y a la identidad costarricense. La primera noche tranquila, la novela de Miguel Martí, que les recomendamos y de la que hemos conversado hoy. Les esperamos en nuestro próximo espacio de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Gracias.